Novela Omegaverse original de la Casa del Biel. Pónganse cómodos y disfruten. Ser beta era más fácil. Ser omega nunca fue una opción. Oliver aprendió a ocultarlo todo. Su aroma, sus instintos, su naturaleza. Ser beta no era quien era, pero era lo único que le permitía sobrevivir. Hasta que apareció Axel. Un alfa, preciso, imposible de ignorar. De esos que no necesitan hablar mucho para imponer su presencia. Frío, indiferente y siempre un paso adelante. El tipo de hombre que no deja cabos sueltos. Y mucho menos secretos. Así nadie hacía preguntas. Los supresores eran su única defensa. Una rutina que lo mantenía estable, invisible, fuera de peligro. Pero depender de ellos nunca fue una solución real. Solo estaba retrasando algo inevitable. No puedes saberlo. Porque si Axel lo descubría, no solo perdería su trabajo, perdería el control, la estabilidad, todo. Y Oliver sabía que no podría volver atrás. Llegas temprano, como siempre. Es mi trabajo. Trabajar a su lado se volvió una presión constante. Cada conversación, cada mirada, lo empujaban un poco más cerca de la verdad. Y fingir empezaba a ser cada vez más difícil. Se acabaron. Y entonces pasó lo que más temía. Se quedó sin supresores. Sin control, sin barreras, sin nada que lo protegiera. Ahora solo quedaba resistir. O enfrentar lo que llevaba tanto tiempo ocultando. Solo aguanta. Pero su cuerpo ya no respondía igual. El calor aumentaba, la tensión también. Cada paso se sentía más pesado. Y el tiempo se le estaba acabando. Te ves diferente. Solo estoy cansado. Axel lo notó enseguida. No era solo cansancio, ni distracción. Era algo más profundo. Algo que Oliver no podía esconder. Me siento mal. El malestar llegó sin previo aviso. El aire a su alrededor cambió. Algo se volvió distinto, más presente. No necesitaba verse para sentirse. El aroma de un omega, que ya no podía seguir fingiendo. Y en ese punto, todo empezó a derrumbarse. ¿Qué te pasa? Axel ya lo había notado desde antes. Pero ahora era imposible ignorarlo. ¿Estás bien? Ese aroma, esa tensión, no eran propios de un beta. No es nada. No lo parece. Oliver intentó sostener la mentira, pero su cuerpo ya no le respondía. Y Axel no estaba dispuesto a ignorarlo. No cuando la verdad estaba justo frente a él. No eres beta. En ese instante, todo se detuvo. Las palabras, el aire, el tiempo. Porque lo que Oliver había ocultado tanto tiempo, acababa de ser descubierto. Y ya no había forma de volver atrás. No fue un error, ni un impulso. Fue el momento en que dejó de resistirse y aceptó lo que siempre había negado. Esto no puede ser. Pero en cuanto intentó detenerlo, entendió que ya había cruzado un límite. ¿Te afectó? No debió pasar. Lo que pasó ya no podía ignorarse. Entonces, vete. O deja de mentir. Axel no estaba dispuesto a fingir que nada había pasado.
No puedo... Porque irse no era una opción. No después de lo que había sentido. Esa noche no hubo más palabras. Solo decisiones, silenciosas, inevitables. No fue solo cercanía. Fue aceptar lo que sentían. Cruzar una línea que ninguno de los dos iba a olvidar. Y en ese momento, algo nuevo comenzó a existir. Algo que ya no podía ocultarse. Al día siguiente, el silencio era distinto. No era incómodo ni vacío. Era pesado, lleno de todo lo que no habían dicho. Oliver seguía confundido, pero ya no podía negar lo que sentía. Y por primera vez, no pensó en huir. Es positivo. La respuesta llegó sin previo aviso. Clara, directa, imposible de ignorar. Lo que había empezado como un momento, ahora tenía consecuencias reales. Y Oliver lo supo en ese instante. Su vida ya no volvería a ser la misma. Estoy embarazado. Decirlo en voz alta lo hizo completamente real. No estás solo. Y esa respuesta lo cambió todo. El tiempo pasó. Y con él también cambió su historia. Lo que antes era miedo se convirtió en algo que ya no podía ocultar. Algo que crecía. Y que ambos empezaron a aceptar. Ya no era solo un secreto. Era parte de ellos. Descansa. Estoy bien. Axel ya no lo veía igual. Ya no era solo alguien a quien observar, sino alguien a quien cuidar. Y Oliver lo notaba. En cada gesto. En cada palabra. En cada momento en el que decidía quedarse. Ya es hora. Estoy aquí. El momento había llegado. Todo lo que Oliver temía. Y todo lo que no sabía cómo enfrentar. Pero esta vez, no estaba solo. Todo cambió. Para bien. Porque al final, no importó lo que intentó ocultar, ni el miedo que tuvo al ser descubierto, sino todo lo que encontró, cuando dejó de fingir, y entendió que nunca estuvo solo. Muchas gracias por ver. Espero que este corto te haya gustado. Nos vemos en una próxima.